Muy queridos hermanos, bienvenidos a este programa Creciendo en la Palabra, un espacio para poder juntos repasar la lección de Escuela Sabática. Nos alegra poder saludarles una vez más. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, desde donde les enviamos un fuerte abrazo, bendiciones abundantes. Estamos avanzando en el nuevo año, en el nuevo folleto, con una temática extraordinaria que estoy seguro será de mucha bendición para nuestras vidas y sin lugar a dudas la mano del Señor estará guiando nuestro estudio para ser edificados de manera muy especial. En esta ocasión, la lección número 2 lleva por título Enséñanos a orar. Enséñanos a orar es un título, es un tema verdaderamente interesante porque vamos a ver y vamos a girar en tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el repaso de esta semana. Número 1, los salmos en todo. Número 2, los salmos y las experiencias negativas. Y número 3, los salmos y la transformación. Los salmos y la transformación. Estos tres puntos serán nuestros ejes del estudio de esta semana y nos alegra entonces estar reunidos porque a través de esta semana en el estudio vamos a identificar aspectos fundamentales como la diversidad de los salmos, las experiencias que uno puede tener y cómo abrir los salmos y recibir bendiciones abundantes, el propósito de los mismos, en fin, vamos a hacer un recorrido extraordinario que estoy seguro va a ser de gran bendición para nuestra vida. Así que quiero invitarles para que podamos inclinar nuestros rostros y hagamos una oración. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de comenzar este estudio. Rogamos tu presencia y tu bendición. Por favor, ayúdanos. Danos sabiduría, entendimiento, que tu Santo Espíritu pueda conducirnos, Señor, y que al estudiar esta lección nuestra vida pueda ser edificada y que tu iglesia pueda ser bendecida en abundancia. Amén. Por favor, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos entonces a dar inicio con este repaso interesante, pero nos acompaña y quiero darle la bienvenida en este momento a dos de nuestros pastores en la Asociación Metropolitana. Quiero darle la bienvenida en primer lugar al pastor Isaí Santos Avendaño. Pastor, bienvenido seas, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí, todavía estamos a tiempo, pastor. Feliz año nuevo, Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio estar en este espacio aquí en Creciendo la Palabra, con un estudio bastante interesante, práctico para nuestra vida espiritual. Deseando que el Señor pueda bendecirnos en el aprendizaje de esta lección que hemos estudiado durante esta semana, pastor. Muchas gracias, pastor. Y también nos acompaña el pastor Brian Antonio Bailón Elizalde. Pastor, bienvenido seas, Dios te bendiga y un abrazo también de feliz año. Muchas gracias, Pastor Enoch. De igual forma también feliz año, Pastor. Saludos a toda la iglesia, a toda la audiencia que nos está viendo. Les mandamos un abrazo y sí, sin duda nos sentimos bendecidos de poder dar este repaso de la lección y pues esperemos que sea de gran bendición en cada uno de los hogares que aquí nos están viendo, Pastor. Muchas gracias, pastor. Y queridos hermanos, vamos a dar inicio entonces enviando un saludo en esta ocasión, no de forma precisa, a todo el mundo, a todas las personas que siguen esta transmisión, que Dios pueda bendecirles y que este ejercicio del estudio, del análisis, pueda continuar siendo un estudio efectivo para el crecimiento de su vida espiritual. Apreciados maestros, utilicen los 3 puntos, ejes que cada lección siempre se comparten. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para ustedes. Y entonces vamos entrando, Pastor Isaí, al primer punto, los salmos en todo. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que las vivencias de cada persona van a encontrar un salmo que va a ser orientación, que va a ser respaldo, que va a ser luz en su caminar
¿Cómo debemos entender esto? ¿Por qué salmos en todo, pastor? Sí, pastor, muchas gracias. Queridos hermanos, pues durante esta lección estamos abordando que tenemos una bendición, porque los salmos, recuerden que eran cantos, donde se expresan emociones, donde expresan vivencias que el salmista quiere transmitir, e inspirados por el Espíritu Santo, claro, nos llevan a poder entender situaciones que muchas veces nos podemos identificar. Y podemos decir, pastor, que tenemos en la Biblia 150 historias o 150 experiencias que pueden ser nuestras vidas, en nuestra vida, porque a través de los salmos, queridos hermanos, podemos ver que un salmista está alegre, un salmista puede ser que lo encontramos en una situación de problemas, de desesperación, de angustia, o incluso, podemos decir, hasta de depresión. Pero en cada una de ellas se muestra cómo el transitar en esta vida, cómo la mano del Señor los guió. Y es que, pastor, podemos decir que los salmos tienen dos cosas, ¿no? Número uno, ayudar al pueblo de Dios en ese transitar rumbo a la tierra prometida, como también en este peregrinaje que tenemos en esa tierra. Y número dos, crecer en su relación con Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, estos salmos, los salmos, pueden y tienen que tener esa connotación en nuestra vida también. Cuando tú lees un salmo, cuando tú estás en tu hogar, cuando estás en una situación tan problemática en tu vida, o incluso de alegría, de gozo, te puede ir acompañando porque estamos transitando ahora hacia la Canaán celestial. Pero también, cuando tú agarras un salmo y te gusta mucho, lo repasas, lo lees, también te está llevando, querido hermano, a crecer en una relación con Dios. Entonces los salmos lo podemos leer en todo momento, cuando estás alegre, cuando estás preocupado, cuando estás triste, cuando sientes que incluso nadie te entiende o no sabes por qué están aconteciendo las cosas. Cada salmo, en la experiencia de los salmistas, cuando te identificas con ellos, puede ayudarte a crecer en tu relación con Dios y, sobre todo, pastor, a tener la seguridad que, así como el salmista, a pesar de las situaciones que vivía, a pesar de las situaciones que enfrentaba, Dios estuvo con él. También puedes entender eso, también puedes quedarte con eso. Dios está conmigo. Entonces, pastor, los 150 salmos que tenemos en la Biblia nos llevan a tener una experiencia con Dios, pero sobre todo la seguridad de que Dios está con nosotros en este peregrinaje hacia el cielo. Muchas gracias, pastor. Esto es muy valioso porque dos aspectos fundamentales, pastor y hermanos queridos. Los salmos nos acompañan en nuestro diario peregrinaje. Y los salmos también nos enseñan a relacionarnos correctamente con Dios, a admirar su grandeza, a mirar quién es Él, y por supuesto esto será de mucho beneficio. Pastor Brian, pero también encontramos, por supuesto, y hay que establecer, los salmos son oraciones, son oraciones. Y ha habido una complicación, una discrepancia a lo largo del tiempo, de quienes solamente aceptan que el tipo de oraciones correctas que deben ser expresadas son oraciones hechas de manera espontánea. Es decir, no oraciones memorizadas, no oraciones ya preparadas como un salmo, por ejemplo. Pero vamos a encontrar que Dios colocó un devocionario en el centro de la Biblia. Justamente 150 devocionales o 150 expresiones o manifestaciones de cómo orar, de cómo clamar, de cómo pedir la ayuda, de cómo alegrarnos, de cómo adorar, de cómo transitar por las pruebas, de cómo. Pero evidentemente, pastor, hay que aprender a estudiar los salmos. ¿De qué manera podríamos estudiar los salmos? ¿De qué manera podríamos aproximarnos a ellos y tener el mejor beneficio, pastor? Gracias, Pastor Enoch. Sí, pues sin duda el libro de los Salmos es un devocional. Así como en esta temporada hemos comprado quizás algunos ya sus matutinas de jóvenes, de damas, y vemos que las matutinas vienen ahí relacionadas 1 de enero, 2 de enero. Igualmente Salmos lo podríamos tomar como un devocional diario en nuestras vidas, desde principio a fin.
así llevar el Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 hasta terminar los salmos. Ese puede ser un buen plan de estudio que tú puedas tener en tu hogar. O también, como bien comentó el pastor Isaí, los salmos están hechos por temáticas y nos hablan también de situaciones que nosotros podríamos enfrentar día a día. Por ejemplo, los salmos nos aconsejan, nos instruyen, también nos traen sanidad, y nosotros podríamos empezar nuestro plan de estudio de acuerdo también a la temática o también a la forma en la que tú tengas esa necesidad de escuchar la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros reflexionemos en cada salmo que nosotros leamos, porque sin duda hay muchas palabras en la Biblia que a veces no se comprenden, y es importante que vayamos, que investiguemos qué significa esa palabra. Era como comentábamos hace un momento, decíamos acerca, por ejemplo, del Salmo 23. Yo la otra vez estaba investigando acerca de los callados, que hay dos tipos de callados, el que es como un bastón y el que trae como un pico el palo. Bueno, el callado trae un pico y con ese pican a la ovejita para que se mueva y con el callado es para rescatar a la oveja. ¿Qué tipo de callado utiliza el Señor? Y bueno, eso se hizo a través de un estudio, de un análisis del texto. Es importante que nosotros, al leer salmos, nosotros también comprendamos qué es lo que nos quiere decir el salmo, porque esa es la voz de Dios hablándonos a través de su palabra. Y sabes qué, pastor, también añadiendo a lo que acabas de mencionar, los salmos deben formar parte de nuestra adoración, ¿no? De la adoración al Señor. Y no solamente eso, sino también tiene que ver con abundar en la palabra, tal como lo has mencionado. Y citando lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando tomamos los salmos en nuestro diario vivir, ya sea estando en la cocina, estando en el coche, haciendo cualquier cosa, y ahora podemos leerlos, podemos irlos escuchando mientras vamos, por ejemplo, en el coche, ¿no? Podemos ir abundando en la palabra, porque recordemos, los salmos eran experiencias que ellos escribían, los salmistas, escribían de lo que vivían, ya sea que estaban en una situación de tristeza, en una situación de alegría, y lo que expresaban, nosotros podemos ahora leerlos y podemos identificarnos. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios debe morar en nosotros, y lo podemos hacer a través de los salmos. Como también dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 5, en su versículo número 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Podemos leer salmos, queridos hermanos, y tenemos la oportunidad, tenemos 150 salmos ya, como se mencionó hace un momento atrás, y son diferentes vivencias que tienen que ver con nuestro transitar en esta vida, pero tienen que ver con tener una relación con Dios. Así que, pastores, podemos leer los salmos y podemos crecer todos los días en la palabra. Pastor Isaí, por supuesto que esto nos permite tener una amplitud de estudio, porque son 150 salmos. Si nosotros dedicáramos un día por cada salmo, pues ya tenemos una buena parte del año ocupada. Pero si primero planteamos eso, Pastor Brian, como parte de un análisis, ¿qué palabras se repiten en este salmo, por ejemplo? ¿Cuál es el énfasis de este salmo? ¿En qué momento de su vida David lo escribe, por ejemplo? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es el énfasis? Cuando nosotros hacemos todo ese análisis, vamos entonces a ubicar perfectamente el contexto en el cual puede ser utilizado ese salmo para beneficio nuestro. Porque recordemos que los salmos, si bien es cierto que han sido preparados, y el pueblo en la antigüedad los utilizó como un recurso de oración, de alabanza, como un recurso de poesía, como un recurso de arte,
Entonces, hoy también nosotros podemos valernos de todos esos recursos para centrarnos en el estudio de los salmos, pastor. Y yo creo que vale la pena porque si abordan todas las áreas de nuestra vida, ¿cómo no vamos a sentirnos felices de concentrarnos en el uso de los salmos? Más allá, por ejemplo, que una oración espontánea, nosotros tengamos identificados salmos que pueden ser utilizados para aspectos específicos, para los hijos, para el matrimonio, para la iglesia en general, para nuestra propia vida. Por supuesto, hay una amplitud de recursos que podemos encontrar en los salmos, pastor. Así es. Sí, pues debemos de recordar que los salmos son como la historia de las oraciones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, eso que comenta Pastor Enoch es muy importante enfatizar, porque yo, por ejemplo, en uno de los salmos que comenta el estudio de la lección de la Biblia en esta semana, habla acerca de me rodearon como toros, ¿no? O en las fauces de los leones estuve, ¿no? O están alrededor de mí. Y yo me ponía a reflexionar, ¿cuántas veces muchas veces nos pasa en nuestras vidas, ¿no? De que hemos estado rodeados a lo mejor de personas que quieren hacernos daño. Y el Salmo habla de cómo Dios también lo libró al salmista. Entonces es lo que comentaba Pastor, cómo es que cuando nosotros leemos podemos encontrar fuentes de respuestas a situaciones que nosotros vivimos día con día. Queridos hermanos, estamos llegando al final de esta primera parte, pero durante esta semana hay salmos específicos que se están estudiando, refiriendo, que van a ser de mucha bendición. Así que vamos a volver con la segunda parte y vamos a retomar algunos de estos salmos que van a ayudarnos en la comprensión de la lección de esta semana. Ya regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con el estudio, vamos con la segunda sección y en esta parte vamos a estudiar los salmos y las experiencias negativas. En esta sección de manera especial vamos a abordar 3 salmos, el Salmo 44, el 22 y el 13, que están enfocados justamente brindándonos enseñanzas en relación a las experiencias negativas en la vida. Y Pastor Isaí, ¿de qué manera estos salmos pueden ayudarnos a enfrentar esos momentos desafiantes? Todos en la vida, todos sin excepción. Vamos a enfrentar momentos desafiantes. Pero antes de enfrentar esos momentos desafiantes, hay una valiosa enseñanza en esta semana, pastor. Seguramente los salmos nos preparan incluso para enfrentar esos momentos. Sí, pastor. Tal como se ha mencionado, las experiencias que vivieron los salmistas, podemos identificarnos. Son experiencias que muchas veces podemos notar porque todos pasamos por sufrimiento, todos lloramos, ¿sí? Incluso hemos pasado por situaciones que ni nos imaginamos. Y en el Salmo 44, por ejemplo, pastor, solamente si quiero mencionar algo muy, muy claro antes de esto. Hay una clasificación, pastor, de los diversos salmos que hay y se ha clasificado, por ejemplo, en 3 cosas, perdón. Número 1, himnos. 2, lamentaciones. Y 3, formas diversas. Pero en la parte de lamentaciones hay 39 salmos, pastor, que son lamentaciones individuales. Y hay 16 salmos que son lamentaciones comunitarias. Entonces, mayormente de toda esta clasificación que hay, las lamentaciones, estos 39 salmos, son
más en toda la Biblia, ¿verdad? O sea, hay menos de alabanza, hay menos sapienciales, pero hay más lamentaciones. Pero en cada uno de ellos se nos muestra algo. Ahora sí, por ejemplo, el Salmo 44, los hijos de Coré expresan, y solamente quiero leer 2 versículos. El primero dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Número 2, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, ¿sí? Y empieza a mencionar, ¿no?, la experiencia que tuvieron. Ahora, en esa experiencia que tiene el pueblo los hijos de Coré, en esta expresión, mencionan algo. Señor, tú eres nuestra diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, Dios, eres mi rey. Entonces, tienen ellos una seguridad de que a pesar de lo que vivieron en la antigüedad, Dios siempre ha estado con ellos. Y bueno, voy a leer un versículo, bueno, el versículo número 9, ahora ellos presentan qué es lo que están pasando. ¿Y qué pasan? Versículo 9, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. No nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Están expresando su situación, hay persecución, hay aflicción, pero lo que podemos notar en el Salmo 44 es que no hay ninguna queja hacia Dios. Ay, Dios, tú eres muy malo. No, están presentando, sí, Dios, has estado con nuestros padres y ahora estamos pasando por esta situación, pero a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos pasando de persecución, dice el versículo número 8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Eso nos enseña, pastor, que aunque vivamos por aflicción, aunque vivamos por persecución, quizá en lugar de estar llorando todo el tiempo, volteemos a ver a Dios. En vez de quejarnos, voltear a tener la seguridad de que hay que gloriarnos en Él. Los salmistas, volvemos a lo mismo, sufrieron, lloraron, fueron perseguidos. Y ellos expresaron en todo momento su confianza en el Señor. Y número 2, la certeza de que sería el Señor quien les daría la victoria. Gracias, pastor. Y por supuesto, llama mucho la atención, pastor Brian, en este mismo sentido, el Salmo 44, cuando expresa, nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos en tu camino, pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. Pastor, hay cosas que a veces nosotros de manera natural no le vamos a expresar a Dios. Pero que nuestro corazón descansa cuando nuestros pensamientos son guiados por las expresiones que el Salmo utiliza y entonces hallamos paz, tranquilidad a nuestros corazones. ¡Qué bendición, pastor! Así es. Esta parte de la lección me gustó mucho porque sin duda los Salmos, como lo comentamos anteriormente, los Salmos nos instruyen, los Salmos nos aconsejan. Y en esta ocasión los Salmos nos están instruyendo de cómo relacionarnos con el Señor. Que con el Señor uno se relaciona como a un amigo, como un hermano, como un padre. Cuando uno va con un amigo y tiene una aflicción, ¿cómo se lo dice? Cuando uno se siente decepcionado por un amigo o abandonado por un amigo, ¿cómo se lo dice? ¿Se lo dice? Entonces, vemos aquí que justamente en el Salmo 144, vemos una expresión del salmista como si hubiera reclamos hacia Dios, como, ¿por qué nos abandonaste? Por ejemplo, el Salmo 44, versículo 23 dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. La pregunta, ¿usted se atrevería a reclamarle algo al Señor? Bueno, lo que pasa es que aquí en Salmos nos están hablando, nos están explicando de que es importante que nosotros también le digamos ese sentir a Dios. ¿Cómo te sientes? A lo mejor tú en tu pensar estabas orando por alguien y esa persona, tú le pedías al Señor que esa persona tuviera salud, se levantara de la cama y a lo mejor no se levantó. ¿Y cómo te sentiste en esa ocasión?
triste, abandonado. Y yo quiero decirte que ese mismo sentir también lo sintió el salmista y por eso lo expresa en el Salmo 44. Pero justamente es importante que nosotros aprendamos a reflexionar en los salmos para que nosotros también aprendamos a relacionarnos con el Señor, que ese es objetivo de Dios, ¿verdad? Gracias, pastor. Y pastor Isaí, pasamos al Salmo 22, porque estamos hablando prácticamente de la misma temática, pero qué maravilloso es que un salmo nos guíe para expresar emociones, estados de ánimo y por supuesto que nos ayude a mirar más allá de nuestro presente, del momento desafiante que vivimos y nos proyecte a realidades extraordinarias, pastor. Sí, pastor. Todos estos salmos tienen que ver con ayudarnos a articular libre y adecuadamente nuestra experiencia con Dios. Quizá hay cosas que no le vamos a hacer a Él, nunca le vamos a hacer a Él, al Señor, pero a través de estos salmos podemos hacerlo. Y por ejemplo, el Salmo 22 tiene que ver, por ejemplo, el versículo número 1, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizá esta palabra o esta frase la hemos escuchado cuando Jesús lo dijo en la cruz. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? El Señor lo dijo en la cruz. Este salmo lo escribe David. Y entonces, queridos hermanos, por ejemplo, sigo leyendo el versículo 1 del Salmo 22. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces, a pesar del sufrimiento que está pasando David, él dice, Señor, pero tú eres santo. Y así como ayudaste igual a mis padres, ahora me vas a ayudar. En el versículo número 19 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Misma experiencia que tuvo el salmista, la puedes tener tú también. Y a pesar de todo el sufrimiento, de la aflicción que llegó a vivir David, podemos decir el versículo número 22, como esperanza, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Queridos hermanos, este salmo, el Salmo 22, Jesús lo dijo, se identificó. Entonces, si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Es una forma pastor, de sentirnos, como usted lo mencionó en su momento, aliviados de que todo lo que la palabra dice, cada experiencia que tuvieron los salmistas, podemos nosotros también poder hacerlo, podemos nosotros externárselo a Dios. Sí, a veces nuestros estados de ánimo, nuestras realidades, nuestras situaciones encajan perfectamente con estas declaraciones de los salmos. Y hermanos, en momentos desafiantes, en momentos complicados, podemos, Pastor Brian, tal como lo manifiesta el Salmo número 13, hacer una transición, como que es una experiencia terapéutica que podemos encontrar donde nuestros pensamientos, las actitudes, todo va a ser modificado de la desgracia a la esperanza, de la incertidumbre a la total certeza, de momentos vacíos y oscuros a luz y a claridad. Es decir, a través de estos salmos también, en medio del dolor y el sufrimiento, vamos a encontrar esa claridad de cómo enfrentar y cómo ser victoriosos, pastor. Así es, muchas gracias, pastor. Sí, pues a través de este salmo, por ejemplo, del Salmo 13, podemos encontrar justamente esa introducción a lo que como comenta es como obscuridad, porque el salmista vuelve a expresar hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre. Es decir, esa persona, el salmista David, está experimentando una situación triste, lamentable en su interior y por eso está expresando eso al Señor. Pero justamente este mismo salmo, cuando lo leemos, dice el 2, ¿hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y dice el 3, mira, responde Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. El 5, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es interesante notar cómo es que cambia como hasta el estado de ánimo,
cambia de lo preocupante, de lo angustiante, y cambia su oración David a partir del versículo 5, que él ha confiado en la misericordia del Señor. Creo que eso es lo que puede cambiar a una persona de un estado lúgubre a un estado un poco con más luz, la confianza en el Señor. Entonces, muchas veces lo vemos esto representado cuando hay una persona que está enferma y oramos por esa persona, o nosotros estamos enfermos y seguramente en esta etapa de la enfermedad no la estamos pasando nada bien. Inclusive yo me he encontrado con personas que han tenido enfermedades casi terminales y ellas me han expresado: pastor, yo no tengo ganas de acercarme al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad muchas veces te abate espiritual, emocional y físicamente. Pero cuando esa persona, el Señor la restaura, cuando el Señor le regresa la salud, esa persona regresa a la iglesia o conmigo se ha referido y ha hecho alabanza al Señor. Es eso lo que nos está expresando David, y es muy importante saber que si nosotros nos encontramos en una situación como la de David, sepamos y confiemos en el Señor que Él nos rescatará de ese foso como lo hizo con el salmista. Sí, pastor, y hermanos queridos, si hay algo importante que resaltar justamente es que los salmos también nos ayudan a evitar cometer errores frecuentes, como pensar que los únicos que sufren somos nosotros, como centrar y agrandar, hacer un gigante nuestro problema, lo cual es un verdadero y rotundo error. Es decir, nadie sufre, solo nosotros. A nadie le va mal, solo a nosotros. Solo nosotros. Y asumimos una actitud negativa, pesimista, literalmente en condiciones de desgracia, ¿no? Y es interesante, Pastor Isaí, porque, Pastor Brian, porque cuando entramos en esta experiencia, entonces es muy difícil salir. Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Señor, Señor. No, en realidad necesitamos hacer un cambio de pensamiento, una transición, una transformación. Cuando nosotros oramos con los salmos, debemos pedir la presencia del Espíritu Santo para que las lecciones, para que las enseñanzas, para que los conceptos que allí se expresan puedan ser no solamente derramados, sino que tomen el control de nuestra vida y entonces nos lleven a una experiencia verdaderamente transformadora. Así que, Pastor Isaí, ¿quieres decir algo para finalizar este? Sí, Pastor, al leer los salmos nos debe llevar a mirar con los ojos de la fe. Porque como se lo he mencionado, a veces únicamente nos encasillamos en nuestro problema y no vemos más allá y podemos únicamente taparnos los ojos y pensar que no va a pasar nada. Los salmistas, ellos escribieron su situación y no por eso ya decían, bueno, pues ya, no. Ellos tenían la certeza de que Dios les daría la victoria. Y es lo que vemos en el Salmo, en el 22, en el 44, en el 13, tenían fe. Entonces, teniendo una situación problemática, pero tenían fe de que Dios lo libraría. Con todo esto, pastor, cuando usted lea los salmos y está en una situación igual que el salmista, tengamos fe, porque eso nos va a sacar, quizá, pastor, del hoyo, de la desesperación, ¿no? Nos va a sacar o encasillarnos a que, como usted lo dijo, solamente yo estoy sufriendo. Pero cuando yo tengo la misma seguridad que tuvo el salmista, aunque no le esté viviendo, aunque no esté pasando todavía, Dios me va a librar. Y eso es muy importante mencionarlo, pastor, porque debemos de aprender a mirar con los ojos de la fe como los vieron los salmistas. Muchas gracias, pastor. Y hermanos queridos, vamos a hacer una pausa y regresamos con la tercera y última parte. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio.
Regresamos para abordar la tercera y última parte de nuestra lección. Qué interesante lección estamos tratando, Pastor Isaí, Pastor Brian, y estamos llegando a la última parte que tiene que ver con los salmos y la transformación. En realidad, Pastor Isaí, debemos entender, en esta última sección hablamos acerca del Salmo 60. Y aquí vamos a entender una situación, una realidad interesante. Los salmos son expresiones de personas que han vivido momentos difíciles, complicados. En algunos de estos salmos de lamento se expresan asuntos tanto físicos, psicológicos, se expresan asuntos espirituales, es decir, habla de las realidades. Pero como hemos mencionado en el segmento anterior, Pastor, también los salmos nos ayudan a recordar que nosotros no somos los únicos que sufrimos, sino que hay otras personas y nos llevan a dejar de pensar que nosotros somos el centro del universo y que nosotros somos los únicos que estamos pasando por esa situación. Por lo tanto, en este proceso hay una transformación, hay una experiencia que nos ayuda no solamente a ser empáticos y sensibles, sino a ser y actuar en relación a eso, Pastor. Sí, usted lo ha mencionado, Pastor. La experiencia del Salmo 60 está basado en el segundo libro de Samuel, del capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Una experiencia que tiene David con todo el pueblo de Israel cuando son atacados por los arameos. Y querido pastor, usted lo ha mencionado esta parte. Todos los salmos de lamentaciones deben llevarnos a, número uno, ser conscientes de que hay dolor, ¿sí? Es inevitable, pero número dos, de que hay gente que también sufre y que tenemos que ser compasivos. Cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 60, hay dos versículos que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, voy a leer el versículo 1, ¿no? Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Pero ahora vean cómo cambia el salmista. Has dado a los que temen bandera, que alcen por causa de la verdad. El salmista presenta que a pesar de la situación que están viviendo por estas naciones que estaban atacando al pueblo de Israel, Dios había dado una victoria, que Dios está al control, ¿sí? Que Dios está al control. Y por ejemplo vemos en el versículo número 6, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot, mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Entonces cuando vemos, David está entendiendo, Dios está al control. Y a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de lo que estaban sintiendo quizá por la batalla o cómo los estaban oprimiendo, David tenía en mente, Dios está al control. Y eso era lo que motivaba al pueblo. Por eso leemos en el versículo número 12, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Así que el Salmo 60, querido hermano, puede ser que nos identifiquemos también porque pasamos por sufrimiento, porque pasamos también por persecuciones, pero esto nos lleva a pesar de lo que estamos viviendo, podemos ayudar a otros, porque Dios nos dará la victoria y podemos ayudar quizá al desvalido, al que está sufriendo igual que yo, para poder salir adelante y Dios nos dará la victoria. Si hay algo que mencionar de este Salmo, es de que Dios prometió estar con su pueblo. Y por eso ya lo leímos del versículo del 6 al 8. Dios había dicho desde su santuario, yo me alegraré. Y saben, querido hermano, cuando pasamos por situaciones tal como estas que vivió el pueblo de Israel, en lugar de llorar, en lugar de estar tirados, el Señor desea transformarnos para poder también ser un canal de bendición. Y claro, también para hacer grandes victorias, como bien menciona el versículo número 12, en Dios haremos proezas, tener victorias, pero para el reino de los cielos. Así que el Salmo 60 y todos los salmos de lamentaciones pueden tener otra connotación. Puede ser que tú digas, yo no estoy pasando la situación de lamentación como David, o yo no estoy pasando una situación de tristeza. Pero cuando tú lees estos salmos, querido hermano, el Señor desea utilizarte
para que puedas ayudar a todos los que están pasando por situaciones tan complicadas como las que expresan los salmistas. Sí, muchas gracias, pastor. Y hace unos instantes atrás mencionábamos que justo los salmos nos preparan para enfrentar esos escenarios complicados, pero no solamente para nosotros, es decir, los momentos desafiantes que nosotros podemos experimentar, sino también para ser capaces de ayudar a los que están sufriendo. Y por esa razón esto es muy valioso. Entonces rescatamos que debemos ser conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana de manera general, y bueno, también nos enseña a ser compasivos con los que están sufriendo. Los salmos son una experiencia de transformación que nos ayudan a tener otra óptica, a mirar de manera diferente. Pero pastor, Brian, Jesús hizo una obra excepcional. La compasión y el deseo de atender a los que sufren solamente tiene un referente como ejemplo si nosotros queremos seguirlo, Cristo Jesús. Así es, Pastor Enoch, pues justamente me gusta mucho la cita que utiliza aquí el autor de la lección del estudio de esta semana de la sierva del Señor, que habla, bueno, primero la primera expresión es, este mundo es un vasto lazareto. Lazareto es, ahora que estuvimos en pandemia, habían lugares donde se ponían ahí a las personas que estaban infectadas por cuestiones sanitarias y demás. Toda esa área se le podría decir que eso es un lazareto, ¿no? Personas que tienen que ser aisladas, exactamente. Y la sierva del Señor está diciendo que todo este mundo es un lazareto y que Jesús vino a este mundo a salvar, a sanar a esas personas. Es aquí donde nos muestra la práctica de los salmos, que al final a esto nos llama a que seamos compasivos con los demás. Y me agrada mucho esta cita porque aquí la sierva del Señor está diciendo que aunque uno se haya provocado ese mal en su vida, Cristo tiene el poder para restaurar a esa persona y sanarla. Y por eso es importante enfatizar eso. Y eso es lo que nos llama a los salmos, a que también seamos compasivos con los demás. Correcto. Pues estamos llegando a la parte final. Agradecemos a todos. Y Pastor Isaí, muchas gracias por habernos acompañado. Y quiero cederte este instante para que puedas justamente compartirnos la conclusión de esta lección de esta semana. Gracias, Pastor. Tal como en mi primera intervención, el primer comentario era, los salmos son experiencias del peregrinaje de los salmistas hacia Canaán o durante su peregrinaje en esta tierra. Los salmos nos pueden acompañar en nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. Tenemos 150 salmos, hermanos. Estamos comenzando el año en esta segunda lección. Quizá por lo que yo veo, empezamos desde el sábado 6 de enero. Así que, ¿por qué no se propone? O es 6 de enero si le está viendo la lección, o puede ser que lo está viendo durante el transcurso de esta semana, de esta segunda semana de enero, o la primera semana de enero. Yo le invito, hermano, lea los salmos. Lea los salmos. Identifíquese con ellos, vea qué experiencia. Incluso usted puede hacer en una libreta, por ejemplo, el Salmo 60 me sirve para poder animar a un pueblo que está siendo abatido. Mi iglesia puede ser que está pasando por dificultades. Bueno, hermano, propóngase leer los salmos como parte de su devoción. Tenemos 150 días para poder leer los salmos. Y si puede ser que en este momento estamos terminando la semana, no lo sé. Propóngase a partir de este momento leer el Salmo 1. Pero mientras estamos en este peregrinaje hacia el cielo, tenga una devoción con Dios para tener una buena relación con Él a través de la lectura de los salmos. Que el Señor nos ayude durante estos siguientes sábados en este aprendizaje de la palabra de Dios. Gracias por la invitación, Pastor Enoch. Muchas gracias, Pastor Isaí. Pastor Brian, llegamos a la parte de las conclusiones. Adelante, por favor. Gracias, Pastor. Sí, pues bueno, a mí me gusta concluir siempre con el versículo a memorizar. Me gusta porque en este versículo los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Yo recuerdo esta expresión que alguna vez le exclamé a una persona que me contó su testimonio, en el cual él tenía una deuda, era inclusive un pastor, él tenía una deuda muy fuerte y oró al Señor. Y era una deuda como de 50,000 pesos, y él en su testimonio comenta que 3 días después se presentó un señor
y que le dio esos 50,000 pesos al pastor, y que ese señor venía de otro país y que era el mayordomo de una señora muy rica. Entonces, ese testimonio venía inclusive en una revista. Cuando el pastor a mí me comentó eso, yo le dije al pastor, ¿y cómo oró? ¿Qué le dijo al Señor? ¿Qué oró? Y bueno, él comentaba que cuando él hizo esa oración se puso toda la noche, se sentó y empezó a orar. Y dice él que nada más sintió cuando cerró los ojos, y cuando los abrió pues estaba ya casi amaneciendo. Pero justamente yo no sé, hermano, hermana, si usted quiere tener una relación más estrecha con Cristo, si su oración quiere que sea una oración realmente que tenga esa profundidad, que tenga ese significado en su vida. Bueno, los salmos hoy nos enseñan de cómo podemos orarle al Señor, cómo podemos tener una relación más profunda. Así que, hermano, hermana, de igual forma como el pastor Isaí, yo le invito a que lea los salmos en esta semana, que lea los 150 salmos, y entonces usted tenga una experiencia de crecimiento en Cristo. Muchas gracias, pastor. Y queridos hermanos, desde el Salmo número 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, hasta el Salmo 150 que dice que todo lo que respire alabe al Señor, aleluya, es una experiencia fascinante, extraordinaria. Hay un salmo específico para tu necesidad. Hay un salmo preciso, diseñado para tus experiencias diarias. Descúbrelo, y quiero animarte y desafiarte. Que nadie te comente. Descúbrelo tú mismo, y que sea una experiencia transformadora, donde los salmos estén en tu mente, en tu corazón, y se conviertan en un bastión, en un eje en el cual tú puedas afirmar tu fe, tu confianza en el Señor, y aprendas a caminar todos los días de tu vida, confiando en el Dios eterno, tomado de su mano, siendo victorioso. Que el Dios del cielo te bendiga. Nos encontramos en la siguiente ocasión. Recibe un gran abrazo y que el Señor te acompañe en todo momento. Muchas gracias.